Bueno, con vosotros la ley de Lenz. Como me habéis preguntado, en este vídeo lo que intento explicaros es hacia dónde circula la corriente eléctrica esa inducida, que se producía debido a la variación del campo, del flujo del campo magnético. Bien, vamos a verlo. Como digo, lo que rige ese sentido de la corriente es la conocida como ley de Lenz. Fijaos en esta pizarra en la que tenemos una espira por la que circula, que es atravesada por un campo magnético. Yo he representado ese campo magnético con 4 líneas de fuerza que van de izquierda a derecha. Ese campo magnético disminuye y a un momento, en lugar de haber 4 líneas de fuerza, nos encontramos con que nada más que hay 2 líneas de fuerza. ¿Qué ocurre? Que aquí ha habido una variación del flujo del campo magnético a través de la espira. Nos dice la ley de Faraday-Henry que si hay una variación del flujo, debe aparecer una corriente inducida, debe aparecer una fuerza electromotriz debido a esa variación de flujo. Lo que no sabemos hasta ahora es hacia dónde va dirigida la corriente. Fijaos que he representado la espira de la izquierda arriba, en la parte de abajo. Esto está representado aquí, visto desde este lado de aquí, y aparecen ahí las 4X que representan esas 4 líneas de fuerza que van de izquierda a derecha, o en este caso de vosotros alejándose de vosotros. Lo mismo ocurre para este caso, ¿vale? Aquí tenéis, aquí están las 4 líneas de fuerza y aquí están las 2 líneas de fuerza. Bien, eso es importante porque esa notación la voy a usar un poquito más adelante. Bien, ¿hacia dónde circula la corriente eléctrica? Bueno, pues el sentido de giro de la corriente eléctrica viene determinado por la ley de Lenz, que dice que cuando se genera una fuerza electromotriz por una variación en el flujo magnético, tal y como hemos visto en la ley de Faraday-Henry, el sentido de esa fuerza electromotriz inducida es tal que produce una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio que lo produjo. Se opone, y la palabra oponerse aquí es muy importante. Bien, vamos a ver. Si en una espira se produce una corriente, esa corriente genera un campo magnético. A ver, atento, porque ese campo magnético que yo en esta diapositiva represento en verde, el campo magnético que yo represento en verde, es distinto al campo magnético que represento en negro. Creo que está representado en negro, voy a mirar para no equivocarme. No, está, bueno, lo representaré en negro. El campo negro, que es el campo exterior que produce la variación de flujo. Bien, pues a lo que voy es que cuando se produce una corriente en una espira, esta corriente genera un campo magnético. Lo hemos visto en la ley de Biot-Savart. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso de aquí, pues veis cómo la corriente está dirigida en sentido antihorario y genera las líneas de fuerza que están representadas en verde. Como veis, esas líneas de fuerza salen hacia vosotros y por eso están representadas abajo por puntitos. Puntos, porque salen hacia vosotros. Fijaos que esos puntos están generados por una corriente en sentido antihorario. Es decir, aquí estaríamos viendo la cara, a ver, norte o sur. Pues eso. En este otro caso,
La corriente la he puesto para que circule en sentido contrario. Entonces, al circular la corriente en sentido contrario, en este caso sería en sentido horario, al circular la corriente en sentido horario, las líneas del campo magnético tienen sentido contrario a como lo tenían antes. Por eso aquí abajo las he representado como X. Insisto, lo importante es que la corriente eléctrica inducida, que se debe a una variación del flujo, genera una corriente. O sea, la corriente inducida debido a la variación del flujo de este campo magnético genera a su vez otro campo magnético distinto debido a la propia corriente. Y eso, ese campo es el que se opone al cambio que lo produjo. Vamos a ver algunos casos. Vamos a representar una espira de manera que tenemos 5 líneas de fuerza representadas del campo, representadas así, o sea, esa línea de fuerza irían desde vosotros hacia atrás, o sea, alejándose de vosotros, y la situación evoluciona hasta que el campo que atraviesa la espira pasa a ser de 2. Bien, entonces se va a producir una corriente inducida en esa espira, pero yo quiero saber hacia dónde va. Bueno, pues la corriente inducida en la espira debe ser tal que produzca un campo magnético de esta forma, para que este campo magnético, que es de 3, con este campo magnético, que es de 2, se sumen para volver a ser 5. Es decir, aparece este 3 de aquí para compensar la disminución, en este caso, el cambio en general. Entonces, ¿hacia dónde ha de circular la corriente eléctrica para que se produzcan estas líneas de campo verde en la espira de ahí? Bueno, pues tiene que ser de tal manera que el campo magnético haga así, entre hacia acá, vaya así, haga así, ¿vale? De manera que nosotros veamos la X. Y esa corriente es una corriente que, si os fijáis, va dirigida hacia abajo aquí y hacia arriba aquí, es decir, en sentido horario. Bien, siguiente caso, tengamos la fiesta en paz, tengamos una espira, esta así, igual que antes, tenemos 5 líneas de fuerza que veis nada más que se están alejando de vosotros, pero por lo que sea la situación cambia y yo de 5 paso a 6. Bien, pues si de 5 paso a 6, a mí lo que me interesa es, lo puse ahí abajo, vale. Lo que me interesa es que aquí aparezca un campo magnético que compense, en este caso, este aumento. Aquí tenía 5 líneas de fuerza, aquí tenía 6. Vale, pues entonces la única manera que tengo de compensar este aumento es la de que aparezca un campo en sentido contrario para que compense la variación. Y ahora tengo este 6 y este 1 que se compensa para
quedarse en el 5. Es decir, para oponerse, en este caso, al aumento, en todos los casos, para oponerse al cambio. Bien, ¿cuál es la corriente? ¿En qué sentido tiene que circular la corriente para que se produzca ese puntito de ahí? Pues la corriente en este caso tiene que circular de tal manera, no sé en qué color lo puse antes, para ponerlo igual, en verde, tiene que circular de tal manera que el campo venga así. Ay, perdón. Ay, leches. Voy a borrar eso. Para que se vea bien cómo va el campo. A ver. El campo tiene que venir hacia nosotros, o sea que sería un campo que iría así. El campo aquí lo pinto, sé que se parta para atrás para que veáis que la parte de delante es la parte de abajo. El campo aquí iría así. Vale, pues la corriente eléctrica en este caso, para que vaya así, debe ser una corriente dirigida por aquí así y por aquí así, es decir, en sentido antihorario. Fijaos que antes era en sentido horario y ahora es en sentido antihorario. Lo importante es que entendáis la explicación para que después sepáis analizar cada caso y ver hacia dónde giraría la corriente, que no lo aprendáis de memoria. Yo voy a poner aquí los 4 casos posibles. Bueno, vamos a por el tercer caso posible. Vamos a suponer de nuevo nuestras espiras cuadradas, pueden ser redondas, pero yo los pinto cuadradas, no sé por qué. Vamos a suponer que tenemos ahora 6 puntitos. Ahora los puntitos significa que el campo viene hacia nosotros. Y de los 6 puntitos voy a pasar a 9 puntitos. 9 puntitos. Es decir, estoy en 6 y paso a 9. ¿Qué significa eso? Pues que he aumentado 3 y yo me quiero oponer a ese aumento. La manera de hacerlo, pues metiendo 3 líneas de fuerza que se opongan a 3 de arriba. Meto, vale, esto era en verde, porque este campo es el que crea la corriente. Voy a poner 3 así, de manera que estas 3 se oponen a estas 9 y se me vuelven a quedar en 6. ¿De qué manera tiene que circular la corriente eléctrica para que me cree un campo como el de aquí? Vale, pues la manera de que la corriente circule para que cree ese campo, el campo tiene que meterse para adentro, así, por aquí, ¿vale? Meterse para adentro así, meterse para adentro así, es decir, que el campo iría así. Vale, la única manera, la corriente para que se produzca eso, tiene que ser una corriente que la pinto en rojo, que fuera hacia abajo. En este caso, hacia arriba. Hacia abajo o hacia arriba indica que la corriente circula en sentido horario. Me queda un caso por analizar, que también podría dejar para que lo hicierais vosotros, pero bueno. Entonces, ahí. Se acaba de ir la luz en casa. Bueno, pongo
aquí, esta espira aquí. Voy a pintar ahora 5 puntitos, son 5 líneas del campo que van hacia nosotros y por lo que sea el campo disminuye y pasa a 2, es decir que pasamos de 5 a 2. Bien, esta espira de aquí la vamos a usar para ver hacia dónde va la corriente y esta de aquí para que veáis cómo hay que compensarla. Bien, verde y claro, como teníamos 5 aquí y 2 aquí, ¿qué me hacen falta? Pues me hacen falta 3 iguales para que sumen, en este caso. Y entonces estas 3 líneas con estas 2 líneas se me conservan estos 5. ¿Hacia dónde hago que circule el campo? ¿Hacia dónde tiene que circular el campo en esta espiral? Pues de manera que yo vea puntitos. Vaya forma de decirlo. Tiene que ser el campo dirigido hacia mí así, por aquí, y por aquí iría para allá, y por aquí iría para allá. Bien, la manera en la que tiene que circular la corriente para que eso ocurra es hacia arriba por aquí y hacia abajo por aquí. Por tanto, estamos en un sentido de corriente antihorario. ¿De acuerdo? Fijaos que viendo puntitos, antes aquí hay una disminución y es sentido antihorario, mientras que antes había un aumento y era en sentido horario. Pero aprenderse esto caso a caso es una locura, no lo recomiendo. Bien, expresión matemática de la ley de Lenz. Nuestro amigo Lenz, lo vamos a poner en marrón. Bien, nosotros sabíamos que la fuerza electromotriz por la ley de Faraday-Henry era la derivada del flujo respecto al tiempo y que si había varias espiras, estas había que multiplicarlas por la letra n. Bien, pues Lenz lo que hace es que incorpora aquí un signo menos y esa es la ley de Lenz. Ese signo menos es la ley de Lenz. Ese signo menos significa que esa corriente se opone a la variación, de flujo. Eso es la variación. ¿De acuerdo? Pues espero que lo hayáis entendido todo y si no lo habéis entendido, anotad las preguntas para hacerlas el miércoles en nuestro meeting a través de Zoom. Pondré avisos en Schoology con el ID de la reunión, aunque creo que ya lo tenéis porque me habéis buscado en Zoom, y abriré la sesión pues a la hora que está establecido en Zoom.